Tenemos a un gerontólogo en línea, lo tenemos por Zoom, al doctor Bernardini, Diego Bernardini. Hola doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, estamos acá hablando, preocupados por el tema de Antonio. Y, ¿qué es lo que se debe realizar? ¿Cómo uno se da cuenta que la persona no está más o menos en sus cabales? Porque es muy duro hacer una curatela a un ser de la familia, ¿no? A una persona querida. A ver, ahí hay varias cuestiones, independientemente, y hay que hablarlo, hay que aclararlo, que uno no conoce de manera directa el caso, pero ahí claramente hay varios aspectos que llaman la atención. Primero, haber llegado a este nivel, digamos, de vulnerabilidad, en este caso del señor Gasalla, muestra que claramente no hubo un seguimiento profesional adecuado y que probablemente la familia se haya visto de alguna manera sobrepasada por la situación. Desde el punto de vista clínico, que es lo que estamos hablando, desde el Sí. punto de vista de la salud, hay que considerar que cuando una persona ya comienza con signos, con síntomas de deterioro cognitivo, esto ya lleva un tiempo muy prolongado de evolución. Se estima que por lo menos en este momento, según la evidencia científica, el proceso comenzó 10 años antes. Entonces, aquí el punto es que tenemos varios flancos que atender desde el área de la salud. Sí, Primero, no, la resolución y el bienestar clínico del sí, paciente, lo que pero pasa es que a veces también, es difícil darse cuenta cuando una persona tiene un Vive carácter, no, sola. más allá de eso, Antonio siempre ha tenido un carácter muy fuerte, entonces, ¿cómo darse cuenta uno que realmente, bueno, cómo poner el límite? Eso debe ser lo complicado. acá hay un punto que es interesante. Primero, como usted dice, el señor Gasalla evidentemente tenía un carácter complicado, pero hay una cosa que es importante mencionar en Tiene. base a lo que acabo de escuchar, ¿no? Que no todo deterioro cognitivo se ve acompañado de trastorno de la conducta. O sea, no toda persona con Claro, deterioro cognitivo presenta cuadros violentos, cuadros, digamos, de claro. agresividad. Esto es importante, ¿no? Pero más allá de eso, acá a lo que se puede ver, digamos, desde afuera, llegar a este nivel es que claramente no hubo un seguimiento clínico porque el señor Gasalla está deshidratado, está totalmente desorientado en tiempo y espacio, requirió de una internación, por lo cual estos son cuestiones que habitualmente con un seguimiento clínico y en domicilio suelen poder ser resueltas, Ujú. paralelamente a toda la cuestión legal que está entrando en juego en este momento, ¿no? Doctor, eso es cierto, pero Doctor. también, digamos, en el relato, digamos, yo entiendo que usted lo dice de manera general, pero en ese relato parece como que cae la responsabilidad y nadie lo estaba mirando. Sucede mucho, y se lo puedo asegurar, personas que quizás empiezan a deteriorarse, pero que vivieron solas toda la vida, que la familia Totalmente. tiene una relación, Coincido con él, digamos, sí. no Sí, digo sí. esporádica, pero sí tiene una relación de verlos cada una vez por semana o hablar por teléfono y que quizás si uno, digamos, no está encima, yo le puedo asegurar, Que no esos quiero dar encuentros son... casos, pero digo, Es digo, complicado. es muy complicado. Ujú. Usted lo Ni dice como siquiera diciendo, aceptan ay, tener si una hay un enfermera. médico... No, ni siquiera aceptan tener una enfermera justamente por eso. Primero porque les duele Ni aceptar siquiera la una vejez. persona que les montón. limpie la Exacto, casa. no quieren, no quieren, no quieren. Yo le puedo A, a asegurar... ver, Sí. a ver, hay varias cuestiones. Lo primero es cierto, es claro, y no solo con las personas con deterioro cognitivo, sino con toda persona mayor, una de las grandes resistencias que encontramos es el cuidado. El cuidado Exacto. significa la asistencia de una persona, ya sea de manera esporádica o de manera permanente, porque acá hay un tema que es importante mencionar. El deterioro cognitivo es un cuadro, es una situación de evolución progresiva, de desconexión, Ay, qué de feo. alteración de distintas dimensiones o facultades de la esfera cognitiva, por lo cual es muy complicado de alguna manera, y ahí vuelvo a esta segunda palabra que acaban de mencionar, es muy compleja. En este caso la situación, la gestión, el manejo de este tipo de pacientes involucra al paciente, por supuesto, involucra a la A la familia, familia. pero además no hay una receta genérica para Claro. esto. Cada caso es realmente todo un desafío, porque así como la evolución del paciente lo va a llevar de alguna manera a una desconexión con el entorno, hay que preparar a la familia para esa desconexión. Ahora, doctor, Y hay ahí algo... interviene... Sí. No, Para no. quienes atravesamos la situación que usted está contando, doctor, es tan clave lo que está diciendo y me parece que es lo interesante también de este mensaje, es cómo hay que cuidar a los familiares, a todos aquellos que rodean a las personas que lamentablemente están atravesando, porque el familiar se quiere
solo quiere pensar que todo está en orden, cuando no está nada en orden. Entonces intentás convencerte. Lo importante es que el familiar pueda tener la capacidad de recibir ayuda en estos momentos, porque es una enfermedad, la verdad, que es muy complicada. Por eso uno entiende y dice, bueno, y a ver, ¿y qué hizo la familia de Gasalla? Y habrá hecho lo que pudo. Se habrá convencido de una manera que estaba... No lo hacen porque son malas personas, porque no tienen la energía, porque no tenés la plata, no tenés la capacidad de poder pensar más allá de lo que estás viendo. No, a ver, seamos claros, en estas situaciones se hace muchas veces lo que se puede y no lo que se quiere. Y dentro de la gestión familiar, yo les diría que desde el punto de vista médico suele ser mucho más complicado, porque al paciente, de alguna manera, sabemos acompañarlo, sabemos tratarlo, sabemos resolver una infección urinaria, sabemos implementar estímulo cognitivo, pero en la familia, ahí tenemos que empezar a reconocer el rol de quien boicotea, el rol de quien se borra, el rol de quien solamente aporta dinero y desaparece, el rol de quien está las 24 horas. Le quiero preguntar, claro. ¿quién es los primeros que advierten? Me da la sensación, por eso le quiero preguntar, a ver que usted nos responda con más claridad. ¿La misma persona puede advertir que algo le está pasando? No. ¿O siempre primero es el otro, el pariente, el amigo, el vecino, la pareja? Esa es una gran pregunta, porque muchas veces los pacientes nos dicen, doctor, me estoy olvidando de esto, no recuerdo dónde coloqué las llaves. Y ese no es el problema. El problema es cuando la persona agarra las llaves y dice, ¿qué es esto? O agarra, o de repente agarra una lapicera y no sabe qué. Nosotros solemos decir que al paciente con deterioro cognitivo lo trae el familiar al consultorio, no es que viene solo. Claro. Esto en términos genéricos, ¿de acuerdo? Pero en general es la persona, sea familiar, sea compañero, compañera, pareja, alguien quien cercano. está más seguido ahí es quien empieza a detectar este tipo de cuestiones. Igual, doctor, hay un tema para mí que es fundamental tener en cuenta y me parece que usted puede ayudarnos en esto también. La persona que empieza a ser mayor, que quizás ya se jubila, es fundamental que siga teniendo, si vive sola, conexión social permanente. Absolutamente. Actividad, Porque, sí. por ejemplo, mucho deterioro cognitivo empieza cuando la persona deja su rutina. Total. La persona se jubila, empieza a tener tiempo libre y algo que parece absolutamente genial para cualquiera de nosotros, cuando nos levantamos a las 4 de la mañana y decimos, por fin, ¿cuándo voy a dejar de trabajar todos los días? Es que esa rutina hace que la persona empiece a deteriorarse más rápido si ha empezado en este proceso. Bien, un aspecto muy interesante de eso. Primero, es importante aclarar que la vejez no significa enfermedad. Eso es como una cuestión patrón que tenemos que considerar. No toda persona mayor o persona vieja o viejo tiene problemas de salud. Obvio. Pero segundo, el tema del retiro, el tema de la jubilación es un tema muy clave. Hoy las investigaciones justamente nos están mostrando que cuando uno deja de lado ese ordenador tan importante de nuestras vidas que puede ser el trabajo, una ocupación, comienza a acelerar aspectos del deterioro, porque disminuye los estímulos cognitivos, disminuye los vínculos emocionales, hay un cambio de identidad muy fuerte, nos encontramos de golpe con tiempo y no sabemos cómo ocuparlo. Y el retiro, la jubilación, que hoy sabemos que afecta a la salud, tenemos que pensarlo como una etapa más de nuestra vida para la cual nos debemos preparar. Es un rito de paso. Y tenemos que pensar que a una persona que hoy se jubila, mujeres 60 años, hombres 65 años en Argentina, nos queda por delante 25 años de expectativa de vida. Ahora, es importante, porque bueno, la realidad es que hay mucha gente sola también, ¿no? Hay adultos mayores que están muy solos, digo, no sé en provincia, acá por lo menos sé que el gobierno de la ciudad tiene un montón de centros de día se le llaman. Sí, centros de día no, pero si no se pueden trasladar también tienen muchos cursos online como para estar en contacto con otras personas y realizar distintas cosas como para mantener activo el cerebro, que es tan importante. A ver, los vínculos emocionales, la gestión de los vínculos emocionales es fundamental. Aquí lo que estamos hablando es de la soledad indeseada. Claro, exacto, seguro. De alguna manera nos encontramos solos con tiempo, nos encontramos con la casa vacía porque nuestros hijos salieron, enviudamos, nos separamos. Pero de nuevo, lo que es importante, pensar en la soledad no es sinónimo de pensar en personas mayores. La soledad es una cuestión subjetiva. Lo que pasa es que también hay que pensar... Y que lo vemos a lo largo de la vida. Doctor, pero hay otro tema, me parece que es la situación de Gasalla, lo desconozco, pero puede ser. Cuando alguien tiene familia hacia abajo o hacia arriba, cuando tenés pares es distinto.
no sabés lo que hace tu hermano y después de muchos años, por más que era tu hermano y lo visitás prácticamente a El diario. hermano es mayor. Vos El no hermano vivís, Carlos pero es vos no mayor. vivís. 3 años más. Sí, pero vos no vivís en esa casa. Claro. Si no tiene pareja, no tiene hijos, es distinto. Los hijos se hacen por lo general cargo de los padres. Sí, pero los hijos a veces se pueden ir a vivir afuera Pero, o pueden... pero cuando vos tenés el hermano, en otro caso, tiene otra familia, tiene otras prioridades. Claro. Hay hijas que cuidan o hijos que cuidan a ese hermano. Claro. No sé si es el caso de Casalla, fue, pero hay mucha gente no, te cuento sola, un poco para, sola. Sí, en este Es caso más el difícil hermano gestionar de ahí. Antonio trabajó y durante muchos años Con al lado él, de él. claro. Siempre trabajó al lado Además, de él. Antonio Sí, tuvo sí, su sí. asistente personal durante casi 30 años. Hasta hace poco, que fue la última obra que hizo en Mar del Plata, que fue la ¿Por qué se producción de terminó Guillermo ese Marín. vínculo? ¿Por qué se terminó? ¿Con quién? Con el asistente. Porque después no, Quizá fue un no verano estaba con muy trabajo. complicado. Nosotros estábamos haciendo temporada en Mar del Plata cuando Antonio, la verdad que la temporada venía difícil, Sí. era Marín el productor de me esa acuerdo. obra. Y hubo bastantes problemas en el medio, hasta que Pero- un día pero- decidieron que la obra se levantaba, Ay, se volvió a sí, Mercedes. ok, pero Antonio ya estaba mal. Sí, en esa debido a cosa. eso se a ver, por termina eso digo- levantando la obra, porque por eso Antonio se está- olvidaba de las personas, ¿Eso se fue olvidaba de antes- las antes de la situaciones de los pandemia o pies y después? demás. No, antes de la Antes pandemia. de la mucho pandemia. más antes. Chicos, Era estamos teatro hablando... abierto A ver, todavía. estamos hablando de una evolución de 10 años, como bien dice el doctor. O sea, cuando Por empieza eso- el deterioro cognitivo, que ya se hace presente y se nota, y la persona perdió las llaves, por ejemplo, de la casa, habitualmente, digamos que si una persona vive sola, ya ese deterioro empezó hace 10 años antes. Por eso Nancy Eh, quería Pero, decir pero que con ¿saben? lo que dijo Perdón, el doctor... chicos, pero ¿saben lo que les quiero decir? Es esto, que Antonio siempre ha sido un hombre muy brillante, Obvio. muy inteligente, inteligentísimo. Entonces, es muy difícil darse cuenta, Totalmente. un hombre tan inteligente y con un carácter tan fuerte, porque cuando Antonio está amoroso es un divino total, pero cuando está enojado es malísimo. Claro, el Entonces, tema- es muy difícil un hombre tan inteligente poder persuadirlo Manejarlo. y Pero manejarlo. ¿sabés también qué es lo difícil, George, en una persona tan exitosa como hacerlo Antonio? entender. Digo, también tener personas de confianza, vínculos sanos, claro. en los que él pueda confiar. Porque también pasa eso. A ver, es un artista. Pero no, acá están lo los ami- tuvo, tenía su núcleo chico. Por Pero eso me también hace Pero, dividir pero dejó de tenerlo por esta misma Pero se vuelven paranoicos. dolencia, tal vez. No, pero bueno, Marcelo Polino lo ha acompañado Marcelo siempre. Es su Sí. gran amigo de Sí. siempre. Pero vos Marcelo, fíjate, de hecho, que ayer estuvimos cruzados con los WhatsApp y no pudimos hablar. pero tampoco se Su puede hacer asistente cargo, que ¿no? ya no trabajaba, pero también estaba y formaba parte de la mesa chica. Ángel, y lo sé porque en el último tiempo hablaba y estaba y el grupo reducido. Sí, pero Y una cosa son los amigos que están Sí, y que sí, se pueden sí. juntar y demás, y otra cosa es una persona que se encargue del día a día, si tiene que ir a pagar una cuenta, si tiene que hacer Claro. cosas. Ahora, O sea, doctor, las cosas cotidianas que Yo necesita creo una que persona tiene- mayor. Que tenía alguien igual que vivía No, con él, ¿eh? Digamos, Bueno, yo lo por que le eso. quiero Sí, sí. preguntar al doctor es concretamente, sí. pensando en los familiares que tenemos todos nosotros alrededor, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que estar atentos? Y quizás hasta para pensarlo en nosotros mismos, tener en cuenta que quizá que la vejez, digamos, en soledad no está buena. Aunque, digamos, es un poco la idea, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, o en la casa de un familiar, o en algún lugar que uno piensa es un geriátrico, pero hoy por hoy hay un montón de lugares que realmente son interesantes para que uno comparta en sociedad, porque el ida y vuelta con el otro en lo cotidiano es lo que hace que uno se sienta más vivo, y eso es lo Obviamente. que necesita la Bueno, persona pasa con mayor. Mirta, lo hablábamos ayer con Bueno, Mirta. es el contrapunto o sea, que dijo fíjate que se Georgina sigue recién, por juntando eso. todos los Claro. domingos. Pero a ver, doctor, A ver, hay varias cuestiones. La primera es que hay que anticiparse. La realidad es Claro. que hay que anticiparse y hay un punto crítico que fue en este caso lo que pasó con el señor Gasalla, que entró en una situación de riesgo, no fue advertida y bueno, se llegó a lo que se está viviendo hoy en día. Ahora, desde el punto de vista nuestro, comunitario, creo que el gran punto está en ver cómo de alguna manera Abordar. gestionamos esos vínculos que van cambiando a lo largo de la vida. Hoy en Argentina hay un estudio muy interesante de la Fundación Navarro Viola que muestra que hay más de 1,5 millones de personas mayores que viven solas, de las cuales cerca de 600.000 se sientan en estado de soledad. Claro. Y ahí hay un tema. Mucho más Ahí con la vuelvo pandemia. a esto. Bueno, sí, la pandemia dejó su impacto. De alguna Obviamente. manera la pandemia con todo el sufrimiento Los que trajo envejeció más. nos obligó Total. Y a aisló. colocar en agenda qué situación queremos para las personas mayores y qué situación queremos para nosotros mismos porque vamos a ser las personas mayores Claro. del día de mañana. Para estar alertas. Entonces me parece
Me parece que eso es importante. No poner muchas veces, como a veces suele suceder, la vejez en el otro, sino pensarnos a nosotros mismos como el mayor que vamos Yo a lo ser. pienso siempre. Pero total. Yo digo, una persona que ha retratado tan bien, y con una agudeza y una inteligencia supina el personaje de Mamá Cora y a Soledad Solari, Sí. que esté viviendo en este momento, como está viviendo Antonio, no lo puedo creer. Pero también, digo, qué difícil ha sido, o sea, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Es cómo hacer para abordarlo a Antonio, ¿no? Creo que debe haber sido muy difícil, ese es el tema. Doctor, o sea, cuando una persona no quiere, ¿cómo se hace para abordarlo? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Ahí no hay una solución, hay que evaluar qué recursos tenemos, qué red de sostén tenemos. Y por otro lado, bueno, hay veces que realmente es muy difícil porque el riesgo de vida de esa persona está presente. Entonces, Sí, pues ahí puede no dejar hay, el como gas digo, abierto o que entre cualquier persona a su casa, como lo que está sucediendo, que no sabemos realmente qué ha sucedido con esta señora que entró a la casa de Antonio. Claro, y sobre todo al ver las En este imágenes, caso- doctor, si usted presta atención, es llamativo que conociendo nadie mejor que nosotros, Georgina, a Antonio, con el carácter y cómo él se comporta, cómo deja entrar a una persona, más allá de que la conozca o no, si era de antes o no, si era real o no, cómo deja que grabe absolutamente todo y cómo en el video se nota que la mujer dice no puedo creer estar dentro de la casa de Antonio Gasalla y le habla a una tercera persona a la que entiendo le manda ese video. Bueno, eso desde el punto de vista clínico lo que está mostrando es que hay una desconexión con la realidad, que hay una desinhibición y que hay de alguna manera una falta de control, si se quiere, sobre lo que está ocurriendo. Entonces ahí estamos hablando de una persona que ya en esa situación debería requerir una asistencia, un cuidado como la tiene las ahora. 24 horas. Está- Claro. Ahora, Doctor, hay- hay una nueva longevidad, Y doctor. después también, perdón. Continúe y le pregunto. No, y después hay un tema. Ahí evidentemente hay ayudas farmacológicas que de alguna manera posibilitan tener un cierto control de lo que es un paciente, que como estamos viendo está de alguna manera desconectado o desinhibido con los frenos, digamos, normalmente que tenemos desde el punto de vista cognitivo de la realidad. Entonces, Eso le ahí quiero preguntar, vuelvo lo a de la, esto. lo de la desinhibición es como algo muy común en las personas mayores, que uno parece como que dice, bueno, ahora ya no tiene miedo de decir nada, Porque es la frontalidad. no importa, claro, digo, ¿eso es algo netamente clínico o es algo clínico y psicológico? No, a ver, el deterioro cognitivo puede cursar con una desinhibición. Hay una determinada forma de demencia, particularmente la frontotemporal, que es justamente la que nos anoticiamos hace unos meses atrás que le está ocurriendo al actor Bruce Willis. Esa Claro. sí suele cursar con trastornos de la conducta producto de la desinhibición como una de sus características más fuertes. Pero esto, como vuelvo a repetir, no tiene una progresión, uniforme para todos los pacientes. Son Igual como eso- perdón, lo que hay que decir Como es que los todo chicos. tiene que ver con lo cardiovascular, si se quiere. ¿Por qué? Porque son como, a veces lo que empieza a pasar son infartitos cerebrales, como que pedacitos del cerebro se te van como apagando, ¿no, doctor? De hecho, hacen escaneos mentales justamente para esto. Y cuando esto pasa en lo fronto, es acá, o sea, es la parte inhibitoria, que es lo que, digamos, termina no funcionando del todo bien. Por eso es lo que se vuelven más agresivos y son agresivos. O sea, no se autocontrolan de alguna manera. Sí, es lo que caracteriza la desinhibición, el trastorno de la conducta. Generalmente se acompaña de agresión, de alucinación, de verborragia, de una cuestión, un conjunto de signos y síntomas que afectan la vida diaria de la persona. Doctor querido, ¿cuáles son los consejos que nos puede dar para tener una buena longevidad? Lo mejor, estar ocupados. Cuando estamos ocupados solemos tener estímulo cognitivo, solemos rodearnos de personas, solemos ser más activos físicamente y me parece que eso básicamente es lo que nos permite de alguna manera, como dicen los japoneses, al estar ocupados tener mayor bienestar. Me parece que ese es el punto. Tenemos que retirarnos, jubilarnos de lo que no nos gusta y tenemos que pensar lo que va a ser probablemente la etapa más larga que a todos nos toque vivir, que es esta nueva longevidad que estamos viviendo. Y los donde, famosos, por supuesto, hay desafíos, ¿no? Los famosos antioxidantes, ¿sirven o no sirven para esto? No, digamos que, a ver, eso fue una moda
aparecieron determinado grado de la evidencia, pero en términos generales lo que hay que hacer es tratar de mantener una determinada dieta que hoy sabemos que lleva poca carne, que lleva muchos granos, muchos cereales, mucha fruta, mucha verdura, pero por sobre todas las cosas tener un equilibrio de lo que significa vínculos emocionales, lo que significa movernos más y lo que significa comer sano. Ahora, Y el doctor, desafío al cerebro, perdón, el desafío al cerebro, lavarse los dientes con la otra mano, no sé, ponerse las zapatillas con el brazo que uno no suele utilizar y eso. Estímulos, lectura, juegos, estímulos. Cada uno verá Palabras lo que le cruzadas. gusta. Jugás al No le gusta sudoku, es lo teatro, mismo. a otro al Claro. ajedrez. No, porque Sí, si vos claro. jugás habitualmente, no, si vos jugás habitualmente ya no se convierte en un desafío, justamente. El desafío y el estímulo es hacer algo distinto a lo que el cerebro está acostumbrado. Claro. A ver, lo que no se usa se atrofia. Lo que hay que buscar es variedad de estímulos. Esa es la ley. El ser humano sobrevivió por adaptación al entorno. Y esa adaptación significan distintos estímulos. Igual, doctor, hay algo que me parece que, no sé si ahora se está cambiando, ¿no? Pero digo, hay algo de la sociedad que ve la gente de la tercera edad y no la respeta como debería, ¿no? No, acá Digo, no. nos pasa todo, son la gente más sabia que tenemos entre nosotros, digo, no sé si todos somos 100% conscientes de eso y cómo afecta eso a las personas mayores. A ver, eso existió siempre, la discriminación por edad. 100%. Hoy lo tenemos por suerte mucho más patente, mucho más visible, pero acá lo que tenemos que pensar es que estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos. Las personas, hoy en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 4 personas tiene más de 60. Argentina es un país que en términos demográficos está, si se quiere, envejecido porque cerca del 18% de la población tiene más de 60 años. Entonces me parece que discriminar a las personas por edad, cuando estamos viviendo una época en la cual la edad cronológica ya no nos define, es de alguna manera infligirnos una herida, es pegarnos un tiro en el pie, como se suele decir, porque esos mayores, como dije, vamos a ser nosotros el día de mañana. No, y además desaprovechamos conocimiento, porque son la gente que vivió Totalmente. mucho más que nosotros, ¿no? Y que Por supuesto, sabe, la por tiene más supuesto. clara. Es la gente sabia, doctor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ustedes. Te mandamos Que un tengan beso buen día. grande. Realmente